buenas tardes a todos. Isaac Peral, compañero arquitecto. Hola. Sandra, arquitecta técnica exalumna de esta universidad, ¿vale? Y Manuel Marrana. Muchas gracias a todos por venir a aceptar esta invitación, ¿no?, de venir a esta jornada sobre construcción industrializada. Algunos de los que estáis aquí ya estuvisteis hace unas semanas en una jornada que hicimos sobre gestión de residuos de construcción-demolición, que era otro de los temas que también encaja muy bien con la arquitectura circular, ¿vale? Estas actividades forman parte de las actividades que organizamos en la cátedra, en esta cátedra de arquitectura circular, que gracias a la financiación de la Generalitat Valenciana, de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, nos permite dar difusión a estos conceptos de la economía circular aplicados a la arquitectura, ¿no? En aquel caso hablamos de la gestión de residuos, que era algo importante, y en este caso pues vamos a abordar el tema de la construcción industrializada, puesto que pensamos que también es algo muy importante y es pues una estrategia que en algunos países ya hace mucho tiempo que se está desarrollando, sobre todo en países donde los climas impiden trabajar en la calle, ¿vale? En cambio, en España pues es algo que todavía no está muy desarrollado, pero pensamos que sí que tiene muchas posibilidades de futuro y, bueno, yo creo que es muy interesante para todos los profesionales o futuros profesionales del sector de la construcción conocer posibilidades en este sentido, ¿no? Y pensando en eso, pues hemos organizado la jornada, ¿vale? Entendemos que la construcción industrializada es muy interesante, puesto que la industrialización del propio proceso permite optimizar el uso de materias primas, el uso de los recursos humanos y al mismo tiempo facilita o puede facilitar después el desmontaje del edificio y la recuperación de esos materiales, volviendo a la primera jornada que habíamos visto, en la que una de las conclusiones fundamentales fue que los edificios deberían ser fácilmente desmontables para, una vez finaliza la vida útil del edificio, poder reutilizar esos materiales nuevamente, ¿no? Y en ese sentido pues hemos seleccionado a estos tres expertos, amigos, para que nos hablen de este tema desde diferentes puntos de vista, ¿no? El primero de ellos será Isaac Peral, para hablarnos para presentarnos un proyecto de construcción efímera o arquitectura efímera, que al mismo tiempo es sostenible, industrializada y muchos otros factores que ahora después veréis que al final permiten ver que es posible hacer cosas en esta línea de industrialización con, diría yo, pocos recursos, ¿vale? Siguiendo aquello de es de menos es más, ¿no? Y que quede algo pues muy digno y muy correcto y con un acabado fantástico, ¿no? De hecho, este proyecto tuvo un premio del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, un premio a la arquitectura efímera, ¿vale? En segundo lugar, pues Sandra Casero, de la empresa Butec, del Grupo Porcelanosa, nos presentará la línea que tienen en la empresa de industrialización de baños, cocinas e incluso fachadas prefabricadas que ya se elaboran en una nave industrial y se llevan a la obra ya perfectamente acabadas. Simplemente hay que ensamblar ese módulo con otros módulos para completar el edificio. Y por último, Manuel Marrama nos mostrará otro sistema novedoso, ya hace unos años que existe, pero falta que se acabe de implantar, que es el sistema de estructuras steel frame, ¿vale? Estructuras mucho más ligeras que al final pues permiten hacer edificios que sean mucho más respetuosos con el medio ambiente y adecuar un poco las características del edificio a las necesidades reales que va a tener ese edificio, ¿vale? Y dicho esto, pues yo ya dejo paso a mis compañeros de mesa para que inicien su presentación. Así es que... Hola, gracias. Muy buenas tardes. Nada, yo también soy exalumno de la UGI. Lo que pasa es que probablemente soy el menos técnico de toda la sala, porque yo estudié Administración y Dirección de Empresas y posteriormente estudié en MBA, cosas de la vida. Trabajé en una empresa relacionada con el sector del retail. Hacíamos aperturas de centros comerciales con un deadline bastante ajustadito, por decirlo suavemente.
Y después trabajé como socio en una consultoría de negocio y cosas de la vida de nuevo me volvió a llevar hacia la construcción, porque en un proyecto de vivienda social en Uruguay, donde nos habían contratado para tema financiero y tema de negociación de contratos, se volvió a cruzar el tema de la industrialización y esa fue ya la definitiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar y a investigar sobre los sistemas industrializados. De esto hace 10 años. En España había muy poco, pero sí había muchísimo en el exterior. Empezamos a buscar y al final dimos con el steel frame, que era el sistema que pensábamos que nos podía aportar una mayor flexibilidad y le veíamos más futuro en la tipología de construcción que se venía en los años venideros, ¿no? De aquello empezamos a colaborar desde España con Stellart Polonia, que es donde nació la empresa hace 20 años. Hace unos años ya también Stellart tiene presencia en España, entonces ahora tenemos fábrica en Polonia y en España. Y bueno, en los últimos 5 años ha sido exponencial el crecimiento que está teniendo el sector de la industrialización. Yo quería comentaros con esta pequeña diapositiva un poco cómo veo yo el sector de la industrialización y el steel frame, ¿no? Más que cómo lo veo yo, siempre digo esto en las conferencias, ¿no? Porque existe un señor en Estados Unidos que sabe algo más que yo de esto, que se llama Gary Fleischer, y él define el sector de la construcción industrializada como el patio de colegio en el primer día de clase de primaria, ¿no? Entonces, todos quieren hacer amigos. El que sabe jugar a fútbol, juega a fútbol, el que sabe saltar a la comba, salta a la comba, y ahí se van haciendo grupitos, cada uno se va organizando como puede. Aquí estamos un poco igual. Los que hacemos steel frame decimos somos los mejores, sustituimos a lo tradicional. El que hace prefabricado de hormigón, hace prefabricado de hormigón y quiere sustituir a lo tradicional. Lo que parece claro es que nadie va a sustituir a lo tradicional, sí que podemos complementarlo, sí que podemos evolucionarlo, sí que podemos mejorarlo, ¿no? La diferencia que existe en un patio de colegio es que existen profesores que ordenan eso, de alguna manera. En el sector de la construcción en España ahora han empezado a aparecer iniciativas, la mayoría privadas, pero también alguna pública, que está empezando a ordenar esta situación, de forma que ya cada sistema está encontrando su camino de una forma mucho más ordenada y gracias a ello los 3 últimos años ha sido un crecimiento bestial el que está habiendo en el sector. Aún y con todo eso, no somos ni el 1% del total del sector de la construcción. Existe una capacidad de mejora bestial y con esa foto quiero que os quedéis, ¿no? O sea, tenéis una posibilidad de mejora increíble y existe un camino por delante para vosotros, sobre todo, descubriendo todo tipo de sistemas que creo que es apasionante, ¿no? Entonces, por eso aquí quería destacar que existe esta lucha, es combinación versus sustitución, y creo que los sistemas industrializados no vamos a sustituir al 100% nada, sí vamos a complementarlos y sí que vamos a mejorarlos, vamos a hacerlos sobre todo más eficiente. Entonces, es necesaria la colaboración, antes lo comentábamos antes de iniciar la ponencia. Antes, desde una forma individual se podían abordar proyectos, hoy en día es absolutamente imposible y debe existir una coordinación desde el principio con la mayor parte de los actores del proyecto, ya sean arquitecto técnico, empresas industriales que vayan a participar, etcétera. La planificación es más que necesaria porque de nada sirve que nosotros llegamos a una obra y montemos una estructura en una semana de una vivienda si allí no aparece nadie en meses, ¿no? No tiene sentido. Entonces, el Lean Construction es algo que os vais a cansar de oír. Lean Construction creo que es algo más que necesario y creo que forma parte, yo diría que es el 60% de la importancia del proceso constructivo, mucho más que los sistemas. Podemos elegir un sistema u otro sistema y va a tener éxito o a fracasar si no tiene una buena planificación. Es vital ese punto. Creo que, como decía también Sandra, es importante que el análisis del proyecto sea lo más temprano posible. Eso va a aportar muchas mejoras al proyecto y hay que tener claro cuál es el objetivo en los proyectos. A veces es un objetivo económico, a veces es un objetivo de mantener un entorno natural, como nos comentaba antes Isaac. Hay que tener muy claro cuál es el objetivo desde el principio para planificar muy bien el proyecto. Y, por supuesto, apoyarse con toda la tecnología para trabajar
en entornos BIM que van a ser más que necesarios, ¿no? Nosotros hace 3 años escuchábamos BIM, Stalart escuchaba BIM y le sonaba un poco a chino, ¿no? Hoy en día no podemos vivir sin el BIM, literal, porque o controlamos los proyectos en BIM, con un entorno BIM, o no somos capaces de gestionar todo lo que sucede en todos los proyectos, en todas las partes que estamos de Europa, con todos los proyectos a la vez. Es que es imposible. Entonces, esto nos permite llegar a más sitios con un control de calidad y con unos mejores resultados. Es súper importante. Os pongo un vídeo para que veáis qué es Stalart y el producto, que una imagen es mejor. Bueno, pues esto que hace unos años era absolutamente imposible, ¿no? Ahora sucede aquí. Esto es Valencia, es Albalat, es Foios, es Almedíjar, es Segorbe y es Almasora. No es la Luna. Quiero decir, esto ahora mismo ya está aquí, ¿no? Entonces, igual que esto está sucediendo con Steel Frame, está sucediendo con prefabricado de hormigón y con otras tipologías. ¿Por qué nuestro producto, no? Nuestro producto, al final, lo que nosotros vendemos es planificación, como os digo. Una vivienda como lo que habéis visto unifamiliar, la montamos en 1 semana si es una planta, 2 semanas si son dos plantas. Habéis visto que aparecía un vídeo de una promoción, son 12 adosados, eso se ha montado en 6 semanas. Permite planificar exactamente cuándo llega el material a la obra, cuándo se inicia, cuándo se acaba. Eso es lo que vendemos, ¿no? Vendemos eficiencia productiva, vendemos eficiencia energética, porque acabar nuestras estructuras, la tipología de materiales que se utilizan dista poco de lo que es un passive house. Los materiales que hay hoy en día en el mercado permiten realizar viviendas con una alta eficiencia energética, aportan certidumbre de coste desde el principio, el precio no varía. Desde el primer momento, cuando vamos a valorar un proyecto, obtenemos los planos del arquitecto, lo modelamos y damos un precio que va hasta el final del proyecto. Nunca modificamos ni un céntimo ese proyecto. En todo caso, en el proceso de justificación de cálculo, si se obtienen mejoras en el proceso, revertimos el ahorro al cliente final. Se trabaja con una precisión milimétrica, como decía Sandra. Antes se hablaba de palmos, ahora son milímetros. Apoyamos o defendemos muchísimo la sostenibilidad. Creo que cuando se habla de sostenibilidad, del ciclo de vida del edificio y demás, nuestro sistema tiene mucho que decir, porque nosotros podemos transportar en un camión el equivalente a 4 casas si lo transportamos en bobinas de acero. Si lo transportamos en paneles ya 2D a obra, con 2 camiones tenemos una vivienda completa de unos 300 metros cuadrados. Entonces, reducimos muchísimo durante el ciclo de vida del edificio, desde el principio, desde el momento de la fabricación, tanto en el acopio de materiales como en el transporte, el impacto ambiental por los transportes, que es muy significativo. El acero, además, es un elemento por excelencia reciclado, el 80% del material es reciclado, además es infinitamente reciclable
a futuro. Además, hablamos siempre de libertad. Libertad lo defendemos muchísimo porque existe la teoría de que con steel frame o con estos sistemas prefabricados, que no es prefabricado sino industrializado, existen muchas limitaciones, pero en realidad no es así, porque como he dicho al principio, no entendemos el steel frame como sustitutivo de nada, simplemente es una colaboración y lo que hacemos es diseñar las estructuras íntegramente nosotros, combinando laminado en caliente u otros sistemas, ya sea hormigón o laminado en caliente, pero normalmente laminado en caliente, con steel frame, para conseguir que el edificio resultante sea exactamente el que arquitectónicamente ha dibujado el arquitecto. Entonces, no tiene en ese sentido limitaciones. Veíais en el vídeo que es muy variopinto la tipología de viviendas. Había clásicas con 4 aguas de cubiertas, muy modernas, rectilíneas, con 20 metros de luz hacia una piscina, etc. Es muy flexible en ese sentido. La velocidad es importante, os he dado algunos datos de la ejecución. También la fabricación, por ejemplo, este proyecto de Valencia de la promoción se fabricó en 27 jornadas de trabajo, se ha instalado en 6 semanas. Y luego la escalabilidad, que está muy relacionada con lo más importante al final de todo, que es la rentabilidad y los retornos de inversión. Da igual que hablemos de un sistema o de otro, si al final no es rentable, si al final no hay retorno de inversión para el señor inversor que pone la pasta, esto no tiene futuro, ¿no? Entonces, es fundamental que igual que como arquitectos se diseña pensando en algo que sea viable, a la hora de ejecutarlo hay que pensar también en ello y por ello pensamos que es fundamental, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Directamente con un anteproyecto o con un proyecto básico desde el despacho de arquitectura, lo convertimos a nuestro lenguaje estructural y con eso devolvemos una propuesta en plazos, costes, etcétera, que desde el principio forman parte ya del proyecto y entramos en coordinación con el equipo del proyecto, convirtiéndonos en un único equipo hasta el final del proyecto, ¿no? Fabricamos en fábrica lo que son los paneles 2D y los transportamos, como vemos ahí en la imagen. Diseñamos la vivienda, posteriormente, según la ubicación y según la tipología de transporte, hacemos el corte de paneles para poderlo transportar, como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, y lo llevamos a obra just in time, según el momento de montaje. El producto en sí es una estructura conocida como light steel frame, una estructura ligera de acero conformado en frío. Lo que nosotros entregamos son tanto las paredes exteriores como las paredes interiores, las portantes como las no portantes, las estructuras de forjados, las estructuras de cubierta, antepechos, etc. Al final es todo el volumen de la construcción en sí, solo a falta de ser revestida, tanto por su cara interior como por su cara exterior. Es decir, no es una estructura al uso, no es comparable con la partida de estructura de un sistema tradicional. Si comparamos eso, obviamente vamos a ser mucho más caros porque estamos entregando mucho más que eso. No estamos entregando la típica estructura de pilares y forjados, ¿no? La alta calidad de los materiales utilizados, porque solo utilizamos acero de alta resistencia, en concreto utilizamos el S350GD, que nos permite trabajar con perfiles de 1 milímetro o 1 milímetro con 2. Por lo tanto, es muy ligero en el cómputo total. Para que os hagáis una idea, una vivienda de una planta de 150 metros cuadrados viene a pesar 5.500 kilos aproximadamente, lo cual favorece que todo el capítulo de cimentaciones se reduzca considerablemente también. Siempre se calcula a medida porque en colaboración con la ingeniería, durante el proceso de diseño y de justificación de cálculo, obviamente este es un sistema de cálculo. A veces nos piden, ¿tenéis un certificado o un marcado CE o es un producto estandarizado? No, no lo es un sistema de cálculo como el laminado en caliente. Entonces requiere de una norma, existe la norma, existe los medios para el cálculo de la estructura y existe un certificado de origen del material a utilizar para verificar que efectivamente es el material que se debe utilizar y no otro, ¿no? La fabricación se produce mediante máquinas de control numérico de última tecnología y la instalación en obra es manual, siguiendo una especie de mecano. El plano viene marcado con un código que va impreso en cada uno de los paneles y siguiendo un orden de montaje de una forma muy sencilla
Por lo tanto, para esta cuestión de falta de mano de obra, dificultades en la formación de las personas en obra, es algo muy beneficioso porque la curva de aprendizaje es muy rápida en obra. Os pongo algunos ejemplos antes de poneros un vídeo para que veamos un proceso constructivo completo. Bueno, esto es una promoción en Follos, está actualmente en fase de finalización. Esto es una promoción de 12 adosados que veíamos ahí antes en el vídeo. Estos son 30, para que os hagáis una idea, os doy unos datos. Aquí hay 35 kilómetros de perfil de acero laminado en frío. En total son 82.000 kilos repartidos en 12 adosados, es muy ligero. El plan de obra de esta promoción, de principio a final, son 7 meses para entregar finalizados los 12 adosados. Esto es una promoción de 37 dúplex. Quería traeros este ejemplo porque aquí se produce una doble industrialización. Veis en el centro, en gris, 2 pequeños volúmenes, son los baños de Butec. Entonces, esos baños llegan a obra antes y nosotros después ponemos toda la estructura a su alrededor. Sobre el baño de Butec, que utiliza una perfilería como la nuestra, sirve además de estructura portante, nos apoyamos el antepecho y evitamos duplicidades de perfilería en los interiores, con lo cual se le da una tracción y una velocidad a la obra impresionante, ¿no? En este caso se instalan 6 viviendas completas a la semana. Esto es un edificio en el que vemos planta baja que se ejecutará con hormigón, es el parking, tiene unas luces considerables por el hecho de ser parking, por lo tanto se utiliza solo hormigón en la planta baja. Vemos un núcleo central que es donde está el ascensor y las escaleras, también son núcleos de hormigón, se utilizan para rigidizar sobre todo los efectos de cargas laterales, de vientos laterales. El resto es todo steel frame. Este proyecto está diseñado desde el principio pensando en el sistema y aquí tenemos planta baja, 3 más ático. Otro ejemplo de combinación del steel frame con sistema tradicional, este es el más habitual en Inglaterra, por ejemplo, es una estructura primaria de laminado en caliente, podría serlo también de hormigón, y el resto va rellenado todo en su totalidad con steel frame, tanto en fachadas como las cerchas que hacen el forjado, como antepechos, paredes interiores, etc. Y esto es otro ejemplo de otra promoción de 4 adosados que se montó en 4 meses y medio, finalizando justo, bueno, estábamos todavía con la pandemia, pero la característica que tiene esta promoción es que se vendió, se fabricó completo, se instaló completo y entraron a vivir los clientes en los adosados dentro del mismo año natural. Y aquí hay un vídeo de este proceso para que entendamos un poquito mejor todo el proceso completo. Veréis que hay una losa corrida de cimentación, es de 30 centímetros de canto. La fase de montaje de la estructura fueron 15 días. Veis que llega just in time al día un pequeño camión con lo que se monta en el día. No hay más. No hay medios de elevación. En este caso el forjado veremos ahora que llega el camión para el hormigón. Actualmente ya se están haciendo los forjados en seco. La promoción que hemos visto antes de 12 adosados es en seco, en forjados también.
visto, no les vemos, pero abajo están preinstalando tubos corrugados para electricidad, preinstalaciones de agua, están empezando con las partes de tabiquería exterior. En la siguiente imagen vamos a ver que en la cubierta ya le damos las pendientes necesarias con la estructura y se apoya un panel en seco, que veis ahí que queda algo inclinado, y ya le damos nosotros con la estructura la pendiente. Mientras eso sucede, tristemente delante, con la construcción tradicional, el patio no avanza. Vemos que se está cerrando la fachada ahora. En concreto esto es panel de termochip. Esta promoción tiene una eficiencia, una A. Y luego se acaba con un SATE. En algunas partes de la fachada combinado con porcelánico, con gres. Yo como conclusión quería destacar lo que creo que son los dos elementos más importantes del sistema, que nos ofrecen libertad para poder reproducir lo que sea, la construcción que sea, prácticamente, con mayor o menor participación del steel frame, pero podemos participar en casi cualquier proyecto. Y lo segundo es la escalabilidad. En esa escalabilidad al final permite hacer proyectos rentables y que el inversor tenga un retorno de rentabilidad. Y con esto termino. Muy bien, muchas gracias a los tres. Ahora sí que podemos aprovechar. Si hay alguna pregunta. Sí, a ver, espera. Sí, al ser un entramado de paneles portantes, de hecho es muy popular en Chile por esta cuestión, ¿no? Porque nosotros calculamos ad hoc cada uno de los proyectos metiéndole los parámetros necesarios constructivos de cada ubicación en concreto, ya sea de sismo y demás. Al no ser una estructura de pilares y forjados, es toda una jaula. Funciona muy bien, diría que de los mejores sistemas. Es una de las razones por las que Manhattan está construido con steel frame. Es decir, era un steel frame antiguo, pero era un steel frame por la resistencia que otorga y por la flexibilidad al movimiento en temas sísmicos. Muy bien. Bueno, ¿alguien más se anima? Sí, Cristina. No. ¿Hay alguna relación entre el tamaño del proyecto y... Ahora sí. ¿Hay alguna relación entre el tamaño del proyecto y el dinero que me puedo gastar? Es decir, ¿me ahorro más al hacer una construcción pequeña o es más rentable hacer construcciones más grandes? ¿O es igual? En general es más rentable en construcciones más grandes. Sí. Como digo, la escalabilidad aquí juega un factor importante. Lo hablábamos antes y es un mito también
del que merece la pena hablar, y es que los sistemas industrializados no son más baratos, como se empezó a intentar convencer al principio, sobre todo en España, ¿no?, que es lo que conocemos, ¿no? La forma de vender siempre ha sido esto es mejor y más barato. Bueno, yo de esas cosas he visto pocas, es decir, mejor y más barato es complicado. Somos más rápidos, el producto resultante es exacto, los materiales con los que nos van a cubrir a nosotros al final nos van a dar una construcción con un resultado mejor de eficiencia energética, luego es un producto mejor, no puede ser más barato. ¿Qué sucede? Que en proyectos de gran escala, donde se reducen muchísimo los costes unitarios, los costes indirectos, los medios de elevación, se ahorra mucho en tiempos, por lo tanto en jornadas de mano de obra, al final compensa, incluso mejora. Pero eso no significa que el producto en sí sea más económico, no lo es más caro. Sí. Bueno, yo también quería hacer una pregunta. Buenas tardes, soy Teresa Gallego y agradecer a los tres la visión que habéis planteado del futuro. Es decir, aunque parecía muy rústico la primera exposición, creo que se puede estudiar cómo hacer sencilla una construcción, ¿no? E incluso pensar en otras formas de cimentación que a lo mejor no has comentado, pero son muy sencillas y que se están haciendo a nivel de construcciones sostenibles. Con respecto a la parte de Butec, conocía la fachada que era prefabricada, pero veo y sigo viendo la parte del hormigón que no la podemos despreciar, es decir, los forjados, los pilares, pero que ya estamos en un avance. Lo que hemos dicho, o lo que ha dicho Manuel, la construcción tradicional va a seguir estando ahí para mejorar en algunos aspectos industrializados, pero cambio radical difícilmente lo vamos a ver, porque llevamos muchos años y se ha intentado de muchas formas. En el año 92 ya decíamos que la construcción industrializada dependía de muchos factores. La formación de los profesionales, la industria propiamente dicha y ya no solo el desarrollo de nuevos productos. Por eso que con lo que hemos visto aquí, veo aquí una exposición que favorece y vamos a mejorar lo que es la industrialización de la construcción. Pero sobre todo agradecer a Manuel porque, bueno, a todos como he dicho, pero que ha mostrado una posible introducir la industrialización de cualquier manera en los proyectos. Nada más, gracias y felicidades por todos los proyectos que estáis desarrollando. Pregunta. ¿Alguien? Yo. Ángeles. Yo quería hacer una pregunta, quizá algo, bueno, es muy sencilla, pero cuando hablamos del steel frame, parece que el sistema es como un mecano que todo ello es la estructura. Como has hablado, no se puede hacer un paralelismo entre el steel frame y la partida de estructura, porque incluye muchísimo más. Ahí me surge un poco la duda de qué pasa con la flexibilidad de los espacios, ¿no?, a la hora de una reforma posterior, o si me limita o no, o si esas posibles modificaciones han de estar pensadas también en el proyecto inicial para poder realizarse. Gracias. Sí, es la eterna duda, es la constante duda, mejor dicho. En realidad hay que pensarlo antes, pero no dista mucho de la pensada que se le da con el tradicional. Al final, en promociones como las que hemos visto, solo son portantes las medianeras, que van a ser portantes igualmente en un sistema tradicional. Cuando ya nos vamos a luces por encima de los 6 metros, tenemos que meter la participación de laminado en caliente para generar pórticos intermedios que nos permitan seguir creciendo en la distancia si queremos toda una zona diáfana interior. Al final dista muy poco de lo que sucede. El 90% de los proyectos que en día de hoy se diseñan, que se llevan a promoción, buscan la rentabilidad, son comedidos en superficie y al final casi todos acaban siendo tabiquería portante, simplemente la tabiquería de medianera y el resto diáfano perfectamente. No obstante, seguimos montando la misma tabiquería de steel frame.
En este caso, en vez de utilizar la perfilería de 1,2 milímetros, utilizamos la de 1 milímetro, minimizamos kilos, hacemos más viable el proyecto económicamente, pero la atracción que le das al proyecto, montando al mismo tiempo la estructura portante y la no portante, simplemente a falta ya de aplacar con la tabiquería típica de yeso, es lo que le da la velocidad. En la mayoría de proyectos, y ahora mismo estamos estudiando un hotel, por ejemplo, que son 350 habitaciones. Son módulos muy parecidos a los que planteaba Isaac. La tabiquería interior empezaron no pidiéndola. Al final son 3 tabiques, lo que tienen interiormente. Tardamos lo mismo en montarle la tabiquería exterior y las cubiertas y los voladizos que además esos 3 módulos, o sea, esos 3 tabiques interiores. La limpieza de la obra y dejarlo listo simplemente para que llegue la persona con las placas y simplemente atornille ahí las placas de yeso, es lo que le da la atracción al proyecto. Entonces, es un trabajo previo, pero no dista mucho del tradicional. Bueno, así. El tema es que si tú te enfrentas, bueno, imagínate el edificio ya está hecho, ahí se ha ido toda la empresa, tal, pero alguien te contrata para hacer una reforma. A priori no podrías tocar un tabique sin saber si es portante o no. Claro, como en el tradicional, pero tienes un libro del edificio como en el tradicional y sabes los que puedes quitar. De hecho, en este caso es muy fácil quitarlos porque abres arriba, abres abajo, quitas los tornillos y te lo llevas entero. No tienes por qué derribar aquello allí y montar allí la de Dios. Gracias. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? Este sector, ¿no? Sí, Luciano. Espera, que estamos hablando. ¿Tenéis algún tipo de limitación por la parte del steel frame en cuanto a altura sin la ayuda de una estructura especial? En cuanto a los baños, en cuanto a dimensiones, lo digo porque en segundo caso, por si os planteáis, si ya os estáis viendo el desconozco, en hacer cocinas, por ejemplo. Sí, hacemos cocinas, el producto es Mono Kitchen y utilizamos siempre las medidas que nos va a... Utilizamos siempre como limitante las medidas, una de las medidas máximas la que nos permite trasladar ese baño o esa cocina en un camión con un transporte tradicional, estándar, que no tengamos que ir a un transporte especial. No obstante, ahora mismo estamos diseñando unos baños, que son unos baños en suite para un hotel, que son de 3x3 y asumen el transporte especial porque les compensa y esos baños, pues... Por ejemplo, ahora también estamos haciendo un proyecto para Jamaica, que es un caso parecido, lo que pasa que no es la cocina, sino que es el baño, ¿no? Es una L, es un baño abierto que lleva una bañera central, en un lado lleva la ducha y en la otra parte de la L lleva los lavamanos. Y en este caso, también pues un punto muy fuerte de la empresa es que apuesta mucho por el I+D y hemos desarrollado un sistema diferente que lleva un núcleo de Porex, por lo que es un sistema hiperligero, o sea, lo que es el baño lo podíamos manejar con las manos y luego se ha revestido con la placa de cartón yeso, se ha revestido con la cerámica. Incluso en lo que se ha hecho es que de forma mecanizada se han hecho los pulpos de fontanería de forma previa y se han insertado dentro de esta masa. Cuando se ha extruido, se han puesto dentro, de forma previa se han puesto dentro estos pulpos. Entonces ya están embebidos y lo que conseguimos es poder transportar más fácilmente en el transporte los 2 bultos y luego además llevan un machimbrado con los que podemos ensamblarlo mejor. Sí, la limitación para hacer un edificio puro en steel frame sería planta baja más 3 y cubierta transitable. Esa sería la limitación para hacerlo puro. Podríamos decir planta baja más 4. Nosotros fabricamos perfilería de 90 milímetros y de 140 milímetros.
Entonces vamos creciendo en sección abajo conforme vamos creciendo hacia arriba, o vamos duplicando perfilería abajo back to back para reforzar esos paneles en función de lo que nos demanda el cálculo. Ese edificio tendría que tener unas luces no superiores a 6 metros y tendría que tener unas aperturas de ventanales y de ventanas o salidas a balcón o salidas a terraza razonables, no grandísimos, no grandes, digamos, excentricidades en ese sentido. Para todos los otros casos, y es por lo que digo que nosotros desde el principio entendimos el steel frame como complementario de otras cosas y no como sustitutivo de nada, nosotros por eso diseñamos las estructuras completas, porque nos llega, por ejemplo, una de las viviendas que salía ahí, que tiene esta que os comento que tiene 20 metros de luces, y hemos diseñado una doble viga Pratt en laminado en caliente para luego alrededor abrazarlo con steel frame. Más es un proyecto de una vivienda de alto lujo con muchísimos detalles constructivos, de ventanales que pasan volados por delante de los tabiques, etcétera, etcétera. Y todo esto es una cuestión de diseño, ingeniería, pero la limitación estaría en lo que te comento. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere aprovechar? ¿No? Nada, pues no sé. Yo creo que simplemente comentar que yo creo que hemos visto 3 visiones diferentes, ¿no? de sistemas que nos ofrecen empresas o de formas de actuar frente a un proyecto, que yo creo que lo que hacen es mejorarnos las posibilidades que tenemos, ¿no? Yo creo que los más mayores de aquí, cuando estudiamos, pues vimos pues un abanico de materiales y sistemas productivos bastante reducido, y pues los muros eran de ladrillo y las estructuras eran de hormigón y alguna metálica, pero pocas, ¿vale? En cambio, yo creo que ahora con este mundo que estamos viviendo de la sostenibilidad, la crisis energética, la globalización que parece que se está rompiendo y que ya no va a ser tan fácil traer el cemento de China, por ejemplo, ¿vale? Cosa que parece un poco disparate, pero se estaba haciendo, pues yo creo que tenemos que y disponemos de alternativas para resolver diferentes problemas en el mundo de la construcción. Y dentro de esas alternativas, pues yo creo que estos son soluciones. Yo creo que por eso perfectamente se pueden hacer baños, cocinas, fachadas prefabricados, podemos hacer estructuras mucho más ligeras o proyectos mucho más sensibles con el entorno, mucho más sostenibles, sin necesidad de construir ahí un mazacote de hormigón, ¿no? Que ahora, seguramente todos entendemos ahora que sería un error, pero cuando se hizo el proyecto, pues quizá alguien lo hubiera propuesto, ¿no? Yo creo que esto no son soluciones para todo, pero sí que son más soluciones que tenemos en la carta para resolver determinados problemas. Evidentemente, yo creo que ninguna de estas 3 soluciones se puede pedir que sea la más eficiente, la más rápida, la más económica y la más todo, ¿no? Seguramente, si lo analizamos en profundidad, puede que sea la mejor, pero en algún punto puede que no sea la mejor, ¿vale? Entonces, yo creo que en estos casos debemos realizar un análisis un poco más detallado, ¿vale? Seguramente, pues la pregunta de ¿es más caro? Sí, es más caro si cuentas solo la fase de construcción, pero si cuentas toda la vida de ese elemento y los intangibles, pues seguramente será más barato, ¿no? Porque al final, pues por ejemplo, desmontar el camping, yo creo que aquello será la cosa más sencilla del mundo, ¿no? El día que aquello se tenga que desmontar, pues llegará allí un camión y una grúa, quitará unos tornillitos, cogerá y lo cargará en un camión, ¿vale? Mientras que si hubiera sido otra solución, seguramente más económica, pues haría falta allí un compresor, una excavadora y muchos más elementos que van a dificultar. Y lo mismo va a pasar con los baños y con las estructuras, ¿no? Yo creo que estos sistemas, pues yo creo que son mucho más fáciles de después desmontar, reciclar, reutilizar y todo lo demás, ¿vale? Entonces yo creo que esa es un poco la línea que tenemos que pensar, ¿no? De tener la mente abierta a que existen más opciones y al mismo tiempo como técnicos pues conocerlas y saber el abanico, ¿vale? Naturalmente para los que somos más mayores esto es pues un poco más de dificultad, ¿no? Porque cuando ya sabíamos utilizar aquellos materiales y cómo utilizarlos, pues ahora vienen cosas nuevas que hay que preocuparse de ver cómo funcionan, estar al día y ponerse las pilas. Pero bueno, yo creo que de eso se trata un poco, ¿no? De entre todos ir mejorando el sector de la construcción y cada vez tener
pues edificios que sean más sostenibles y más respetuosos con el entorno, ¿vale?